Esta vez vamos a concentrarnos en la inteligencia artificial, concretamente con herramientas para los contribuyentes, para abogados y también para consultores. ¿Quién nos va a hablar de este tema? Una persona que viene de licenciatura en Derecho con máster en Filosofía y Letras, es egresado del programa de instrucción para abogados de Harvard y del programa de gerencia avanzada del IESE. Destacan sus roles como docente, autor y conferencista, así como también asesor del Congreso Dominicano. Desde el 2019 ha sido socio director de IN Managers, socio de Inicia. Actualmente se desempeña como miembro de la Junta de Directores de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Para hablar de inteligencia artificial, para compartir con nosotros herramientas para contribuyentes, abogados y consultores, recibamos a Leonel Melo Guerrero. Como escucharon, yo soy consultor y por lo tanto el enfoque que les traigo hoy es el del consultor, no es el de la administración tributaria, no es el de los tribunales, no es el del Estado que está definiendo su política fiscal, sino el de nosotros como profesionales de la consultoría impositiva. Y la idea es compartir con ustedes una reflexión, idealmente que la tengamos juntos, sobre cómo la IA nos toca. Yo empiezo siempre con términos como muy suaves, así como toca, y después me voy calentando y voy diciendo impacta, afecta, disrumpe, trastorna, transforma. La IA es definitivamente un disruptor, ha habido de esos en la historia, no hay duda de que lo es, y es uno que afecta de manera transversal a toda la economía. Y al afectar de manera transversal a toda la economía, obviamente afecta nuestra profesión como consultores impositivos. Y mi objetivo en esta presentación es proponer que el rol del consultor impositivo puede, y tal vez de hecho debe ser transformado para capturar las oportunidades que nos presenta la IA. Énfasis aquí en oportunidades. Uno que otro riesgo tiene que ser atendido y hasta mencionaré alguno para que no se piense que ese optimismo patológico que me caracteriza pues me sesga por completo, pero definitivamente quiero invitarles a hablar de las oportunidades que la IA presenta para nuestra profesión. Y voy a hacer eso, primero, para dimensionar nuestro trabajo en nuestro entorno, viendo lo que hacemos dentro de todo un ecosistema que incluye, obviamente, a nuestros clientes, incluye a la administración tributaria e incluye a la justicia. Yo me voy a aprovechar de estas espectaculares presentaciones que me han precedido para sentirme liberado de tener que explicar demasiado, por ejemplo, cómo la administración tributaria hoy en día usa la IA. Y también me voy a aprovechar de que la magistrada Collado me sigue en su presentación para sentirme también un poco liberado de cómo la IA es usada por los tribunales. Una que otra mención voy a hacer, pero estando en una especie de sándwich aquí entre esas intervenciones tan espectaculares, pues me siento con el derecho de enfocarme solo en los que nos concierne como consultores impositivos. De manera muy particular, voy a analizar la IA desde la óptica del negocio de la consultoría impositiva. Y me atrevo a llamarle negocio. Voy a usar el término profesión cada vez que me siento un poquito más avergonzado, pero me siento en la confianza de hablar del negocio que todos compartimos. Como marco conceptual,
para construir sobre él, voy a utilizar dos modelos que hemos diseñado, dos modelos de pensamiento que hemos diseñado en OMG. Uno lo denominamos estrategia legal, uno lo denominamos inteligencia legal, lo explico en algo de detalle en un segundo. Para desde la óptica de esos modelos, entonces abordar qué nos trae la IA como consultores. Y hay una especie de propuesta de enfoque que va a estar flotando durante estos 45 minutos. Yo digo 45 minutos para que los organizadores de verdad crean que voy a lograr cumplir la meta de los 45 minutos. La realidad es que no lo prometo. Y es ese contraste entre la IA como disrupción, la IA como competencia del consultor de un lado, versus la IA como habilitador. Y eso me trae entonces a un índice de unos 10 temas, asusta, ya les dije que me voy a tomar ciertas libertades en algunos de estos temas. Los primeros 5 un poco tratan de poner en contexto cómo la IA nos afecta en la profesión, fíjense cómo ya voy subiendo el tono, y los últimos 5 se concentran un poco en nuestra profesión, en nuestro negocio y cómo la IA impacta. Entonces le dije que iba a usar dos modelos conceptuales que hemos construido en OMG para alrededor de ellos pensar en el impacto de la IA. El primero es este que llamamos estrategia legal. El consultor es un estratega y como estratega tiene una misión y la misión es satisfacer objetivos de negocio de su cliente. Nuestros clientes no tienen problemas fiscales, nuestros clientes no tienen problemas legales, nuestros clientes tienen situaciones de negocio, propósitos de negocio. Y nos toca a nosotros, como consultores, como estrategas, darle un vistazo al menú de opciones normativas, a todo ese marco que llamamos el entorno jurídico, el sistema legal, para extraer de ese marco las distintas herramientas en las que podemos entonces apalancarnos para trazar la ruta que nos conecta con los objetivos de negocio del cliente. A esas rutas que le llamamos estrategia legal, estrategia impositiva, y a ese menú de herramientas disponibles les llamamos los componentes tácticos, y de ahí está este concepto del OST, O para objetivo, S para estrategia, T para tácticas. De ese modelo se desprende que el consultor impositivo hace 5 cosas. Asiste al cliente en la determinación de sus objetivos, no es un ente pasivo, reactivo, lo acompaña, lo asiste en la construcción de sus objetivos de negocios. En segundo lugar, estudia y analiza el entorno en que las decisiones estratégicas deben ser tomadas. Eso le llamamos generalmente due diligence. En tercer lugar, estudia y analiza las herramientas normativas disponibles. ¿Cuáles son las estructuras legales que podemos utilizar? ¿Qué jurisdicción tiene sentido escoger? ¿Verdad? El forum shopping. ¿Qué regímenes fiscales están disponibles? Y en adición a eso, las tendencias de interpretación de esas normas por parte de las administraciones tributarias y por parte de los tribunales. Por eso hablamos de entorno jurídico y no de sistema legal, porque como estrategas tenemos que ser sensibles a la forma como la administración tributaria interpreta la norma y cómo los tributales interpretan la norma. De todo eso, entonces, resulta que el estratega determina justamente la estrategia, apoyándose en todo ello. Y finalmente, porque una estrategia que no es implementada no sirve de nada, entonces tiene que negociar la ejecución de esa estrategia con contrapartes. Y esas contrapartes incluyen reguladores, incluye la administración tributaria. Entonces, mi tesis es que para evaluar el impacto que tiene la IA en nuestra profesión, en la consultoría impositiva, es necesario descomponer el análisis en esos 5 elementos que definen el rol del consultor, que, como se dieron cuenta, porque hay ciertas secuencias, son también fases del proceso estratégico.
Dentro del concepto macro de la estrategia legal, la consultoría impositiva es una especie de microcosmos. La estrategia legal es más grande que la consultoría impositiva, pero definitivamente es una parte central del rol. Determinar en ese proceso de encontrar la ruta para alcanzar objetivos, cuál es la más óptima desde el punto de vista fiscal. Para dos rutas igualmente efectivas para alcanzar un objetivo, la que sea fiscalmente más óptima es la que nosotros como consultores tenemos la responsabilidad de proveer al cliente. Y me gusta siempre decir que en nuestro trabajo los intereses de los consultores, de nuestros clientes, de todo el ecosistema y de la administración tributaria están al menos en el mediano y largo plazo alineados. Pueden no estarlo en el corto plazo, puede haber algo de transferencia de valor del cliente a la administración tributaria o viceversa en el corto plazo, pero un poco atendiendo a esa invitación que nos hacía el director ayer y que mencionaba Don Marzo y que mencionaba Ronald y que mencionaba el avatar de Ronald, no sé si ese es tu avatar o de un compañero, y que mencionaba Alberto también, definitivamente estamos llamados a pensar como consultores en un ecosistema que agrega valor a la economía, genera riqueza, y en ese sentido los intereses de todos están alineados. El modelo de inteligencia legal, por otro lado, sugiere que empresas que dominan de manera especial 8 variables, nosotros las llamamos legalmente inteligentes, tienen un LQ elevado. Y las empresas que tienen un LQ elevado están mejor posicionadas para aprovechar todas las oportunidades que el entorno ofrece. El entorno legal, pero también oportunidades como esta de la que estamos hablando hoy, las oportunidades que presenta la inteligencia artificial. De esas 8 variables, las primeras 3 nosotros las llamamos cognitivas, ¿verdad? Que tanto se entiende el sistema impositivo, que tanto se entiende su lógica económica subyacente, que en tanto se entienden los distintos instrumentos legales que están a nuestra disposición, y las otras 5 son un poco más de estructura y de ejecución, que tanto monitoreamos esas oportunidades para aprovecharlas, que tanto integramos la función de asesoría impositiva en los procesos estratégicos, en vez de dejarlos un poco al margen, cómo administramos activos impositivos, cómo gestionamos los pasivos impositivos, cómo gestionamos patrimonio. Mientras más alto el LQ de una empresa, mejor posicionada va a estar para aprovechar las ventajas que la IA nos presenta. La IA no es el primer disruptor que haya tenido nuestra profesión. Y, spoiler, hasta ahora, ninguno de sus precursores como disruptores nos ha sustituido como consultores. A mí me llamó la atención cuando estaba un poco estudiando y preparándome para esta presentación, por ejemplo, ver que la calculadora en su momento había sido un disruptor del negocio de la contabilidad. Estaba muy pequeño en ese momento. Luego recordé que mi profesor de trigonometría en el colegio no me dejaba usar la calculadora y quería que yo me aprendiera los logaritmos con un librito. De manera que desde ese momento, pues cualquier disrupción tecnológica pues generaba esa primera aprehensión. Hoy en día ese profesor sigue siendo un profesor brillante, obviamente dejando que todos sus estudiantes utilicen calculadoras, ¿verdad? Y lo mismo pasó luego con el software tributario, luego también le sucedió al Internet y a la jurisprudencia en línea, y el patrón es siempre el mismo, un patrón de resistencia inicial, seguido de adopción como habilitación, y nunca, hasta hoy al menos, nunca de sustitución. La lección entonces, tecnología, hasta el día de hoy, nos transforma, no nos sustituye. Si bien al día de hoy la curva de adopción de la inteligencia artificial es baja en comparación con esos disruptores anteriores, recuerden que estamos hablando de solo, en noviembre, 3 años de lo que conocemos como inteligencia artificial. Esto es algo muy nuevo, por lo tanto lo que deberíamos esperar es que la curva de adopción se parezca a la de sus anteriores. Pero más importante que todo esto es entender la resiliencia que ha tenido en nuestra profesión, el negocio de la consultoría, ante todos los disruptores anteriores. Esta es una gráfica en la que yo quisiera detenerme más de lo que puedo, pero
A grandes rasgos, para 5 disruptores, si ustedes ven, hay 2 de ellos donde decimos que la resiliencia de nuestra profesión ha sido espectacular, ¿verdad? Un 5 de 5, lo que ocurrió con la calculadora, ¿verdad? Cómo nos movimos del miedo inicial, la pérdida de cálculos, a adoptarlo como herramienta, liberando entonces tiempo para análisis de fondo, o lo que ocurrió con las bases de datos tributarias, donde entendimos que nosotros no éramos guardianes de información, sino más bien intérpretes estratégicos de la información, y así evolucionamos. Hay otros 2 casos donde la resiliencia fue un poquito menos, pero solo un poquito menos, porque sí es cierto que en algo cedimos parte de nuestro negocio a, por ejemplo, los software tributarios, las computadoras personales, y definitivamente todo lo que hemos visto en facturación electrónica y Big Data. Pero aún así estamos hablando de 4 de 5, una resiliencia espectacular. Y si ven en el gráfico, en la tabla, en todos los casos la reacción inicial fue una de aprehensión, de percepción de riesgo para la profesión, seguida de una reacción favorable de incorporación y de habilitación y un resultado provechoso. En el caso de la inteligencia artificial, pues todavía the jury is out there, como dicen, ¿verdad? Es muy temprano para decirlo, por eso hablamos de una resiliencia en construcción. La expectativa debería ser que el resultado no debería ser muy diferente. Sobre todo, y en este gráfico trato de ilustrarlo un poco como, de manera que veamos la mancha azul como aquello que logramos preservar para nuestra profesión y para nuestro negocio frente a todas las disrupciones, y la franja blanca, aquello en lo que sí cedimos parte de nuestra profesión o de nuestro negocio a esos disruptores tecnológicos. Pero un poco el mensaje aquí es que de lo que ocurrió en los 4 disruptores anteriores que he mencionado, y ha habido más, esos son sencillamente los que he seleccionado, nosotros podemos extrapolar ideas interesantísimas sobre cómo manejar entonces esta disrupción, que es la inteligencia artificial, y esa es un poco la reflexión a la que le estoy llamando. Como les dije, me voy a aprovechar de estas presentaciones que me han precedido para no detenerme mucho en cómo la administración tributaria, una parte importante de nuestro ecosistema, está usando la IA. Definitivamente fueron siempre pioneras en digitalización, construyendo sobre digitalización, pues trabajaron mucho en intercambio de información, facturación electrónica siendo la gran estrella, como decía Ronald, que permitió tantas cosas, y ya hemos visto cómo la IA al día de hoy todavía, en una menor medida, empieza a incorporarse en esos procesos. Un detalle que sí he observado, y es el único en el que me voy a detener cuando pienso en las administraciones tributarias, es cómo cambia el tema de una región a otra. Sí vemos la IA siendo utilizada en todas las regiones, pero cuando vemos un caso como el de Estados Unidos, por ejemplo, que Estados Unidos ha sido tradicionalmente más rezagado en adopción de tecnología en general, no solo en materia tributaria. Empieza a incorporarla, la literatura dice que está haciendo catch-up muy rápido, pero sí notamos una tendencia a enfocarse un poco más en transacciones complejas. Y hay una razón para eso. Nuestras administraciones tributarias, las de nuestros países, tenían un tema que atender y era una base muy baja. Y tenían que utilizar la digitalización, la tecnología, para ampliar su base de contribuyentes. Estados Unidos tiene una base de cumplimiento muy fuerte y entonces puede concentrar sus esfuerzos tecnológicos un poco más en muy grandes contribuyentes, multinacionales y transacciones complejas. En el caso del Poder Judicial, igualmente voy a dejar a la magistrada Collado explicarles, y no voy a hacer spoiler, ya yo vi su presentación y es espectacular y nos va a enseñar mucho. Pero estamos hablando también de un fenómeno global, los tribunales en el mundo entero utilizándolo. En Estados Unidos, utilizado para profiling, para determinación de riesgo de individuos, en el caso de Compass, que fue extremadamente controversial en su momento porque se entendía que tenía sesgos raciales. China, probablemente uno de los más vanguardistas con sus
tribunales electrónicos o inteligentes, los e-courts, para análisis de pruebas y recomendaciones de sentencia. Europa utilizándolo en un piloto muy interesante en la Corte de Derechos Humanos y se va extendiendo a otros tribunales. Y los casos de Brasil y Colombia en América Latina son notorios en distribución de casos y gestión procesal. Y aunque aquí estamos hablando de tribunales ordinarios, me consta que las cortes de arbitraje en el mundo entero están usando también inteligencia artificial para gestión de procesos y distribución de casos. Todo esto obviamente implica para nosotros como consultores una reacción. Tenemos que empezar a pensar en que vamos a litigar en lo que ya empieza a denominarse un tribunal aumentado, un tribunal que incluye la IA para combinarse con los elementos de inteligencia humana, y un poco lo que está pasando en China es lo que debemos ver extrapolado a todos. Y de nuevo la magistrada Collada nos hablará de eso en detalle. Como no hay espacio para preguntas, yo tengo que, para beber agua, imaginarme un espacio. Ahora, ¿qué está pensando nuestro cliente? Esa parte importante del ecosistema que es nuestro cliente. ¿Qué está pensando en términos de inteligencia artificial? Los colegas de PwC hacen todos los años una encuesta que yo seguimos nosotros en OMG con mucha atención y la utilizamos como insumo en nuestro proceso de planificación estratégica cada año. Sale y le pregunta a los CEOs del mundo entero cuáles son sus sentimientos sobre muchas tendencias. Y yo he tratado de extraer de la encuesta del 2025 un poco qué estaban pensando en términos de inteligencia artificial. De nuevo, recuerden que la idea aquí es que, vistos como consultores y pensando cómo la IA nos afecta, entendamos cómo está el cliente viendo la IA. El primer dato interesante es que en general los CEOs sobreestimaron cuando vimos la comparación entre qué pensaban en el 2024 que la IA les iba a aportar y lo que efectivamente les aportó. Fueron más optimistas de la realidad, al menos en estos 4 elementos que estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la eficacia que la IA les iba a aportar en el tiempo del trabajo de sus empleados, rentabilidad e ingresos? Pero, a pesar de eso, cuando le hacen la pregunta para el año 2025 de cómo piensa que la IA va a impactar su rentabilidad, le apuestan a un número incluso mayor que el del año pasado. Es decir, ya en el 2024 los resultados fueron por debajo de lo que esperaban en términos del impacto de la IA y aún así siguen con un optimismo interesante. Pero fíjense, y eso implica que entonces le estén apostando a personal, ¿verdad? Solamente un 13% de los CEOs dicen que no van a invertir demasiado en personal para temas de IA. Ahora, lo más interesante para nosotros como consultores es que esa apuesta es mucho menor en los temas que se consideran estratégicos. Mucha inversión en IA, en temas como sus plataformas tecnológicas, sus procesos de negocios y flujo de trabajo, menos en lo que tiene que ver con desarrollar habilidades para sus empleados, menos para desarrollo de productos y servicios, menos para estrategia. ¿Cuál es el mensaje que va flotando aquí? Nuestros clientes nos están dejando el espacio. Si nosotros nos ajustamos y entendemos que nuestro rol es más estratégico y no el otro, entonces nuestros clientes sí están pensando en IA, no están pensando en IA para las cosas en las que nosotros podemos contribuir más. Ese es un poco el mensaje, y eso incluyendo los procesos más claves de la empresa. De ahí que, y también además, cuando se le pregunta, tienden a pensar en los beneficios de la IA en el muy largo plazo. Entonces, de nuevo, capturen la idea de que nuestros clientes nos están dejando el espacio que necesitamos para reaccionar en una disrupción que es acelerada. Tampoco podemos confiarnos mucho en ese espacio. Entonces, el mensaje de nuevo, su proceso de adopción es cauto, con sentimientos mixtos. Las multinacionales van más avanzadas, las pymes van más retrasadas, porque hay barreras claras de entrada, de costo, de confianza y de desconocimiento.
tienen una especie de nuestros clientes, una crisis de identidad entre los momentos en que tienen mucho entusiasmo por la eficiencia y la reducción de costos que puede venir por la IA, escepticismo respecto a confiabilidad, los riesgos legales que puede implicar y una preocupación por confidencialidad de datos que ha sido mencionada ya un poco antes. A pesar de esa cautela, el impacto en el consultor, en nosotros, es notorio ya. Nuestros clientes están más informados sobre IA y están demandando que nosotros actuemos respecto de ella, no solo que hablemos de la IA. Y esta es una reflexión de ese mapa de sentimientos. Ahora, ¿cómo se está usando ya la IA en la consultoría impositiva? La estamos usando para revisión automatizada de documentos, para detectar contingencias en contratos, para clasificación inteligente de operaciones, para modelos predictivos en escenarios fiscales. Esta es interesantísima, ya hay muy buenas ilustraciones de cómo le damos información de entorno a herramientas de IA para que trate de predecirnos cómo viene la reforma fiscal que nos decía don Alberto que no nos iba a decir nada, don Magín de todas maneras si hubiera estado hoy de qué iba a ser, pero la IA nos está empezando a ayudar ya a predecir lo que una reforma puede ser. En nuestra relación con el cliente, y obviamente los chatbots y los asistentes virtuales de los que hemos hablado, en nuestra relación con el cliente, ya no solo el trabajo interno, sino la relación con el cliente, herramientas para mejorar comunicación, para reporting, los chatbots tributarios para responder preguntas urgentes y hay ejemplos internacionales de utilización notoria. Yo quiero muy rápidamente mencionar 3 clústeres de casos que me parecen interesantes, que resultan de la literatura, sobre el uso de IA en consultoría impositiva. El primero es el uso de las Big Four, que han sido definitivamente pioneras en esto, ¿verdad? Plataformas de compliance tributario, due diligence automatizado, de nuevo modelos predictivos, ahora no solo para predecir una reforma, sino para predecir escenarios de planificación fiscal. PwC en particular desarrolló un producto interesante, notorio, que es el Tax Technology Solutions. Y el segundo gran clúster de casos, ese es de las firmas legales globales, que están haciendo lo mismo, están utilizando IA para revisión de contratos. Cito el caso de Clifford Chance, una firma global que está usando Kira Systems. No creó Kira Systems, pero fue el pionero utilizando Kira Systems. Baker McKenzie, por ejemplo, lo está utilizando para análisis de riesgos fiscales en transacciones cross-border, ¿verdad? Transfronterizas. Y muchos asistentes internos basados en IA para consultas normativas. Y están entonces este otro gran grupo que es el de los legal tech. No son firmas de auditoría, no son firmas de consultoría, no son firmas legales, son shops creados específicamente para producir herramientas que apoyan el rol nuestro como consultores impositivos basados en IA. Hay chatbots tributarios para pymes, hay plataformas, software as a service, calculando y declarando impuestos de manera automática. Muchas soluciones de facturación facturación electrónica empiezan a integrar IA. Hay ejemplos interesantes de compliance as a service en México, Brasil. Nosotros en OMG hemos producido al menos 2 ejemplos de integración de IA en 2 productos que ya nosotros teníamos. Entipedia, que es un gestor de información societaria e información documental, que ya la teníamos, una plataforma automatizada. Empezamos a incorporar IA para mejorar su output, y uno que creamos a propósito de la Ley de Prevención de Lavado 155, que se llama C155, empieza también a incorporar IA. De manera que todos nosotros estamos invitados a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? A ver la IA como parte de nuestros procesos de productivización. Y ahora me detengo, no solamente para beber agua, sino para hacer una pregunta. Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes ven en la IA
y por favor solamente participen los consultores, no hagamos trampa aquí, ¿verdad? Un competidor. ¿Ok? Impressive. Ahora levanten la mano, ¿quiénes de ustedes ven en la IA un habilitador? Ok, ahora levanten la mano, ¿quiénes de ustedes ven ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario? Que tal vez es ambas cosas. Ok. Vamos a ver qué dice la data. La data dice que es ambas cosas, ¿verdad? La IA, de hecho, compite con nosotros en algunas cosas. Compite definitivamente en rapidez, ¿verdad? En velocidad, en búsqueda rápida de normativa y jurisprudencia. Compite en automatización de cálculos, en revisiones masivas. Compite en generación de resúmenes. Nos habilita, sin embargo, en algunas áreas interesantes. Procesa grandes volúmenes de data muy rápido para que nosotros utilicemos esa data entonces como insumo en nuestros análisis estratégicos. Nos da más tiempo para hacer lo que el cliente realmente valora. El cliente valora nuestro criterio jurídico, nuestro criterio contable, nuestro criterio estratégico, el diseño de estructuras, la negociación con la administración tributaria. Entonces, en ese sentido no hay duda de que es un habilitador. Y potencia definitivamente la personalización del servicio al cliente. Al cliente, de nuevo, lo que le importa es la estrategia, no el cálculo. Entonces, no hay duda de que es ambas cosas. Ahora, fíjense que en aquellas cosas donde compite bastante. En aquellas cosas donde nos habilita, nos deja mucho espacio. Y de nuevo, ese es un poco el mensaje. Pero también hay que resaltar que hay áreas en las que se intersectan. Esta discusión sobre si la IA compite o habilita es un poco ligera, porque el tema no se define necesariamente como dos extremos de un espectro. Hay áreas en las que hay una intersección interesante y esa es una invitación. Todo el concepto de consultoría aumentada, todo el concepto de hacer análisis estratégico con el poder de una data que es más perfecta, que es la que produce la IA. Ahora, la discusión de dónde compite y dónde habilita tiene que complementarse en aquellas donde compite, ¿quién gana? Porque una cosa es que compita con nosotros y otra es saber quién le dobla el pulso a quién. Y la respuesta es que donde compite con nosotros, nos dobla el pulso. Nos dobla el pulso, nos gana. Definitivamente, de estos 5 elementos que estamos viendo aquí, por ejemplo, en procesamiento masivo de datos, nos vence. Nos vence. Y por lo tanto, nuestra respuesta como consultores debería ser no intentar competir, concentrarnos en utilizarlo, en que sea un habilitador, como un motor de datos. En búsqueda normativa de documentos, nos dobla el pulso. Hay 2 áreas, sin embargo, análisis estratégico, planificación fiscal, negociación con contrapartes, donde, por cierto, hay herramientas interesantes. Yo voy a mencionar algunas, si Edgar no empieza a hacerme señas de que se me acaba el tiempo. Para todas estas hay herramientas interesantes, incluso para negociación. Pero en esas 2, nosotros todavía ganamos. Y entonces hay una generación de borradores y contratos donde la IA tiende a vencernos en lo más rutinario, menos en lo que es menos rutinario, en lo que es más complejo. Y de nuevo, el mensaje sigue siendo, utilicemos la IA como base y añadamos lo que nos toca a nosotros añadir, que es criterio estratégico. Entonces, si esto fuera un partido de tenis a 5 sets, no hay duda de que perdemos. Perdemos, ¿verdad? Perdemos 3 de los 5 sets. Ahora, esos 2 games que nosotros ganamos,
En esos dos nosotros podemos dejar al público mesmerizado. Perdemos el partido, pero en esos dos nosotros podemos hacerlo muy bien. Y fíjense que también refleja esta gráfica. Por lo tanto, la invitación es a conciliar la inteligencia artificial con la inteligencia humana, que yo empiezo a llamarle IH, porque de tanto decir IA, siento que la inteligencia humana necesita también como una forma de llamarla, entonces le digo IH. Bien, IH. Aprobado. Entonces, ¿cuál es el rol de la IH? Criterio, ética, interpretación del contexto, creatividad para estructurar soluciones. El de la IA es velocidad, escala, detección de patrones invisibles. Ronald nos dio unos ejemplos espectaculares de cómo la IA puede ayudar a detectar patrones. Lo que es posible verlo para la administración tributaria, igualmente es posible verlo para nosotros como consultores. Y de esa idea de conciliación, entonces surgen modelos de colaboración entre IA e IH. Human in the Loop, por ejemplo. IA hace el trabajo socio, trabajo pesado, y el consultor revisa, interpreta, decide. O el concepto de consultoría aumentada que he mencionado antes cuando hablaba de esa intersección entre la IH y la IA. De nuevo, integrar, no sustituir, es el gran mensaje. Cuando nosotros trasladamos eso al modelo de pensamiento que le hemos llamado estrategia legal, que mencionaba al principio y que les dije que iba a utilizar como base de abordaje, ¿qué nos sale? Nos sale esto, ¿verdad? Estos son los 5 componentes de la estrategia legal que decíamos también eran fases de un proceso estratégico. ¿Y en qué la IA nos impacta en cada una de esas fases? En definición de objetivos, tiene un impacto medio. Hay herramientas de IA. Les dije que le iba a mencionar algunas para cada una de estas fases. Por ejemplo, los chatbots de intake, los análisis. Esto se puso en amarillo ya. Eso significa que tengo que acelerar todavía más de lo que estoy acelerando. En due diligence, el impacto es muy alto. Y hay herramientas ahí como Kira Systems, como Luminance, como AlphaSense. Les invito a ustedes a jugar con todas estas herramientas. Si no lo han hecho, esta presentación va a estar a su disposición y de verdad jueguen con todas ellas. En estudio de normas, alto, me atrevería a decir altísimo, y el rol del consultor entonces debe ser seleccionar e interpretar. Aquí hay herramientas también como Harvey, por ejemplo, Lexis y Westlaw, que eran herramientas que ya existían para almacenamiento, para bases de datos de normas legales, ahora incorporan herramientas de AI, ¿verdad? Por eso hablamos de Lexis Plus y Westlaw Plus. Por cierto, de todas las herramientas que están ahí, la única con la que yo no he podido jugar es Harvey. Con todas ellas he jugado un poco, menos Harvey, porque Harvey, cada vez que yo le pido un demo, me llega una respuesta, obviamente automatizada, una respuesta de AI que me dice, tenemos mucho trabajo y estamos priorizando a con quienes vamos a interactuar para un demo, y definitivamente pues yo no me he ganado la lista de prioridad. O sea que espero volver algún día a contarles cómo me fue con Harvey. Hay firmas legales globales que han sido pioneros en el uso de Harvey y reportan una experiencia muy satisfactoria. Y en negociación, un área donde ustedes dirán, no, ahí no se mete AI. Algo como Crystal Knows, por ejemplo, hace profiling. Yo le digo, voy a negociar con don Luis Valdés este tema. Entonces, hace así y hace un estudio de perfil de Luis Valdés. Mejor si don Luis está en las redes, si usa LinkedIn y todo eso, ¿verdad? Porque hay que darle algo de alimento a la herramienta, y entonces viene y me da pointers y me dice, mira, en esa sesión de negociación, pues yo te recomiendo para esta data que me has dado este ángulo o este ángulo. De manera, herramientas para todo de AI, pero en algunos casos no hay dudas de que el rol del consultor
está más preservado todavía ante la IA. Si lo vemos acá, así como la mancha azul, cuando lo veíamos en el mapa de resiliencia, lo que nos decía era en qué hemos sido resilientes. Aquí a la inversa, la mancha azul, que se ve más pequeñita, lo que nos dice es de esos 5 elementos, fases de un proceso estratégico, en cuales la IA definitivamente ha tomado control de ese proceso, o debemos dejarle que tome control. Y toda esa gran mancha blanca, que es mucho más grande, pues sigue siendo el espacio del consultor en un proceso estratégico. Con 6 minutos no tengo mucho más que hacer, entonces yo voy a jugar a saltar aquí un poco. Pero la idea era que hiciera con ustedes una reflexión sobre, visto lo que hemos visto, cómo tenemos que responder como consultoría. Y definitivamente tenemos que desarrollar habilidades distintas. Tenemos que enfocarnos más en habilidades tecnológicas, tenemos que pensar de una manera más interdisciplinaria, combinar derecho, contabilidad, finanzas, tecnología, comunicación. Tenemos que enfocarnos más en los soft skills, porque ya vimos que es donde la IA nos está dejando el espacio y nuestros clientes están diciendo, esa todavía te la dejo a ti, te la reservo a ti. ¿Verdad? Pensamiento crítico, ética aplicada, storytelling para explicar lo que la IA no nos dice. Y sobre todo una mentalidad de aprendizaje continuo, que es la que nos tiene en la disposición correcta para atender estas disrupciones. Luego yo venía con una reflexión sobre cómo impacta de manera específica la estructura de precios de la consultoría. Desde antes de la IA, nuestros clientes nos estaban pidiendo que nos moviéramos de hourly billing, de una facturación por hora, a una facturación más enfocada en valor agregado. Y ese proceso obviamente se ha acelerado con la IA. Si la IA nos ayuda a ser más rápido, obviamente tiempo invertido no debe ser un elemento de prestación de servicio. No poder concentrarme mucho en esto, se los dejo para que ustedes lo vean, y yo ando por aquí, me pueden preguntar si tienen alguna reacción, si en algo les provoca. Nosotros, por ejemplo, en OMG tomamos una decisión muy temprano después de nuestra fundación. Fuimos fundados en el 2001, en el 2005 nosotros tomamos una decisión de apartarnos del modelo de facturación por hora por completo. En una sesión que ocurrió justamente en este hotel de planificación estratégica, le pusimos un nombre, Bye Bye Hours. Estamos hablando mucho antes de que la IA nos obligara a acelerar eso. Cuando yo veo este gráfico, por ejemplo, dijo, nosotros probablemente fuimos unicornio, nosotros y otros que lo hicieron en el año 2005. ¿Verdad? Fíjense qué poca era la fracción de nuestro negocio que se estaba mudando a Value Billing. Pero fíjense la diferencia entre los 20 y el año 2025. Y ese es ya el impacto de la IA. Ese es el impacto de la IA. Nuestra estructura de precios, la forma como nosotros priceamos nuestro servicio, tiene que ser modificado para responder a lo que la IA representa para el cliente y para nuestro negocio. De nuevo, una reflexión en la que pudiera durar mucho más tiempo del que tengo, pero por ahí andaré. No puedo no hablar de lo que yo le llamo los clientes aventureros. Obviamente, la IA genera el incentivo también para nuestros clientes de entender que pueden prescindir de nosotros, ¿verdad que sí? ¿Para qué necesito el consultor? Y lamentablemente no hay muchos acá para ver en qué nos necesitan, que es lo que he tratado yo de explicar hasta ahora. Tengo un cliente que resulta ser una persona muy sofisticada, además ingeniero de sistemas, con formación en finanzas, un verdadero conocedor, vive en Estados Unidos, tributa en Estados Unidos, y me hizo el cuento de que él se hizo una opinión fiscal apoyándose en herramientas de AI, ¿verdad? Y estamos hablando de algo de un proceso que tenía abierto con el IRS, que es, digamos, no sofisticado tecnológicamente, pero sí sofisticado técnicamente. Y entonces fue y se lo presentó a su consultor impositivo. Y le dijo, mira lo que yo he producido con herramientas de AI. Y la respuesta del consultor, después que lo leyó, fue, mira,
Me parece perfecto. No tengo absolutamente nada que agregar. Ahora, si tú necesitas una opinión mía, yo te voy a cobrar exactamente igual como si yo lo hubiera hecho. Y él obviamente lo hizo, pero ese no es el mensaje que ha estado flotando aquí. Es más el mensaje de conciliación. La IA sí puede contribuir en algunas cosas y nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocerlo. Ahora, para esos clientes aventureros existen herramientas. Menciono aquí algunas, de nuevo, ni me puedo detener mucho en ellas, ni me interesa demasiado detenerme en ellas, ¿verdad? Porque estas ideas no queremos dárselas tampoco a nuestros clientes aventureros. Más bien, recordarles que hay advertencias importantes, ¿verdad? Deben usarlas solamente como apoyo, no como sustituto, deben validar siempre con fuentes oficiales, deben evitarlo en temas complejos, deben proteger su confidencialidad de datos e idealmente utilizar un modelo híbrido, atreverse un poco, pero apoyarse en nosotros. Y entonces, aunque me quedan solo 18 segundos, me voy a extender tal vez 1 o 2 minutos para compartir unas ideas de cierre, y con permiso de Edgar, que no me está diciendo que sí, pero se está sonriendo. Y yo sé que la chicharra va a sonar. Ta, 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 ta. Por cierto, está interesante la chicharra esa. Yo nunca había oído ese sistema. O sea, yo había oído como pi, pi, pero chicharra no la había escuchado. Está bien, me gustó. Lo estoy sugestionando para que no me toquen la chicharra. La primera idea es, la IA definitivamente promete grandes oportunidades para la consultoría impositiva. Yo espero que de una manera muy acelerada, pues algo de ese mensaje yo haya podido transmitir en esta intervención. Eficiencia, reducción de costos, precisión, reducción de errores, definitivamente, el accuracy de IA es imbatible. Hay una cierta democratización del acceso al conocimiento, que todos debemos aplaudir, y una capacidad predictiva también impresionante, que nos permite entonces anticiparnos a tendencias regulatorias y de riesgo. Sería bueno que algunos de ustedes vengan aquí para que vean cómo se ve. Ahora está en rojo y tiene un banner que dice, se acabó el tiempo. Entonces yo no puedo ver lo que dice, voy a tener que mirar para acá. No sin ciertos riesgos que deben ser gestionados. Yo les dije que a pesar de mi optimismo patológico, algo de riesgo tenía que mencionar, ¿verdad? Hay riesgos legales, responsabilidad profesional frente a errores de IA, transparencia, explicabilidad. El tema de las cajas negras algorítmicas no es algo que debe ser soslayado. La IA a veces no es capaz de explicarnos cómo llegó a una conclusión. Y nosotros tenemos que empujarle, mejorar nuestros prompts. Al final, el mundo post-IA es un mundo donde gana el que sepa hacer los mejores prompts, ¿verdad? Las mejores preguntas. Y es ahí donde tenemos que entrenarnos. Y no podemos descansar hasta que entendemos que nos explicó bien cómo llegó a un determinado resultado. Eso es definitivamente importante para lo que nos va a hablar la magistrada Collado respecto de lo que los tribunales están haciendo, o sea, cómo llegaste a esa sentencia. Pero también en temas como lo que Ronald nos explicaba sobre el uso de IA por parte de las administraciones tributarias. Hay un tema de privacidad y de sensibilidad de data que obviamente hay que entender. Hay un tema de dependencia tecnológica y brecha digital. Es cierto que no todos los países podrán aprovechar IA al mismo tiempo. No todas las empresas. Ya vimos en un slide hace como 4 horas donde yo les decía que las pymes van más rezagadas porque hay barreras reales de entrada. Pero fíjense, todo esto es una especie de déjà vu. Son exactamente las mismas cosas que hemos discutido respecto de todos los disruptores tecnológicos que han precedido a la IA. La idea entonces es esta. Con esta les quiero dejar. Los beneficios, oigan la chicharra ahí. Está buena. Los beneficios superan a los riesgos. Espero haberles convencido de ello. Para capturar esos beneficios, nosotros debemos construir en nuestras organizaciones, en nuestras firmas, una cultura de aprovechamiento de la IA. Redefinir nuestro rol, el rol del consultor, como el de un estratega.
enfocándonos más en incrementar generación de valor. Optimizar la estrategia por el poder de la IA. Siempre hacíamos estrategia, ahora podemos hacer mejor estrategia gracias a la contribución de la IA. Tenemos que modelar nuestra cultura hacia una optimización de los beneficios que la IA nos produce. Tenemos que incentivar el uso de la IA, que es todo lo contrario de ver la IA como un tabú en nuestras firmas. Es incentivar su uso, construir innovación alrededor de la IA, generar productos basados en IA. Yo les he contado de algunas exploraciones nuestras, por ejemplo, imperfectas, pero exploraciones. Y de manera especial explotar de una forma inteligente esos espacios de intersección que he mencionado entre la IH y la IA. En OMG, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? En OMG estamos incentivando a todos nuestros compañeros de trabajo a que el punto de partida de todo análisis sea algo que ya produjo una herramienta de inteligencia artificial. Pregúntale primero qué dice y a partir de ahí empecemos a construir. Es lo opuesto a verlo como tabú. Y es lo mismo que estamos haciendo con nuestros estudiantes en el Instituto OMG, hasta en los exámenes. El examen arranca por, mira a ver qué te dice tu herramienta de AI. Ya te dijo, ok, ahora vamos a empezar a hablar. Entonces, la idea es que creemos una cultura de aprovechamiento. Y del lado de nuestros clientes tenemos que enfocarnos en incrementar ese LQ del que yo hablaba. Porque en la medida en que nuestros clientes se posicionen mejor para aprovechar las virtudes de la IA, entonces esos espacios de intersección de los que he estado hablando, pues se van a optimizar. Y ya sí voy a terminar con esto que les voy a contar. Es un cuento siempre. Obviamente, esta presentación fue preparada con un apoyo masivo de inteligencia artificial. Me imagino que eso lo sospechaba ya, ¿verdad? Ahora, les cuento cómo ocurrió. Durante un par de semanas hubo como una tensión importante entre la IA y yo, ¿verdad? Una discusión entre qué estilo yo quería usar, cuál debe ser el enfoque, cómo estructurarla, de nuevo, esas cosas en las que la IA todavía. Entonces, la tensión era evidente. Entonces llegó un momento en que yo dije, mira, ya, te dejo de usar para eso y te concentro en que me eduques sobre los temas de los que yo voy a hablar, ¿verdad? Y solo le pedía data, información, casos, mucha más data de la que yo tenía espacio para compartir con ustedes, pero hay mucha data de soporte de las cosas que yo he estado hablando. Entonces, después de esa tensión inicial sobre cómo hablarles a ustedes y cómo abordar el tema, pues me concentré un poco más en qué data me podía proveer para yo entonces estructurar la presentación. Ayer yo sentí que la IA me estaba como mirando mal. Estaba como medio ofendida. Porque después de que originalmente yo sí le estuviera preguntando sobre la presentación y ella me hacía slides. Por cierto, en esa tensión, ella siempre como que era muy complaciente. Cada vez que yo le decía, pírate, pero ¿por qué mejor no lo enfocamos de esta forma? Decía, muy buen punto. Excelente. Brillante ángulo, Leonel. Entonces era como muy complaciente. Y ayer estaba un poco ofendida. Dice, bueno, tu presentación es mañana y tú hace rato que solamente me estás pidiendo data y no me has hablado de la presentación en sí. Entonces yo sentí como que le debía un poco, porque uno genera una relación. Uno genera una relación con ella, realmente. Porque yo le debía, ok, y le mando la presentación. Y le digo, mira, esa es la presentación. Así fue que quedó al final. Y ella, en nanosegundos, me la rompió. Pero le estoy hablando de nanosegundos. O sea, yo
se la tiré y me iba a ir a hacer algo. ¡Pum! Y de repente ya tenía la respuesta. Chicharra número 2, ya sí voy a terminar. Me hizo 3 observaciones importantes. La primera no es relevante, porque tenía que ver con esos casos de administraciones tributarias del mundo que yo convenientemente decidí saltarme, ¿verdad? Pero en esa me decía, te falta poder ahí, te falta data, no estás dando buenos ejemplos. Y yo le dije, pero es que Ronald va a hacer eso. Y yo decía, no, te falta. Primera observación. Segunda observación, me dijo, no vas a poder hacerlo en el tiempo que tienes asignado. Tú me dijiste que eran 40 minutos, no lo vas a poder hacer. Entonces, obviamente, me sugestionó. Ustedes se han dado cuenta de lo rápido que yo he estado hablando y aún así me han tocado la chicharra 2 veces. La tercera observación me la hizo sobre esta última gráfica que les presento. Yo también tengo mi avatar. No lo voy a poner a hablar. No lo voy a poner a hablar porque no tenemos tiempo para eso. Pero nosotros hace 2 años, cuando empezamos a jugar en OMG con la idea de IA y cómo podía ayudarnos, pues nosotros creamos nuestro avatar, ¿verdad? Y se llama Tony. Y es también nuestro AI Companion, aunque cada vez que yo he hablado de la IA aquí, he hablado en femenino, la realidad es que dentro de OMG nosotros hablamos de preguntarle a Tony, ¿qué piensa Tony? ¿Cómo está Tony? Fíjense que yo estoy vestido igual que Tony hoy, no es Tony vestido igual que yo, ¿verdad? Es más bien yo igual que Tony. Y la advertencia que me hizo Tony, ya ustedes saben que cada vez que le he hablado de la IA le estoy hablando de Tony, es, no se te ocurra, cuando hable de mí, presentarme como una especie de mascota oficial de OMG. Eso me dijo. Preséntame como un ejemplo de incorporación cultural de la IA dentro de una organización. Así que, Tony, así lo hice. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Leonel Melo Guerrero. Gracias por compartir con nosotros estas ideas sobre IA y por ese ejercicio de transparencia también. Sí, vamos a llamar al vicepresidente de CONACYT, Pedro Urrutia, para que entregue tanto certificado de participación como conferencista, así como algunos presentes también para Leonel Melo Guerrero, presidente de OMG Dominicana, por participar en esta segunda jornada de la segunda versión del Congreso Internacional de Consultores Impositivos. Ya se sabe, hablando de transparencia y uso de IA, de personas que han sido pescadas, porque la IA al final siempre está ofreciéndose para seguir compartiendo información de lo que uno está buscando, y a alguien se le quedó el parrafito final. ¿Te parece si también hago esto, aquello y lo otro? Y con el copia y pega, pues lo dejó ahí y por supuesto lo estaba presentando como suyo, y ya la generalidad del público cayó en la cuenta de que no era suyo, sino que venía de la IA y nada más.